Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shana Tova Umetuka, Shana Tova Umetuka, Shabbat Shalom. O sea, hoy es Rosh Hashanah, que comenzó la caída de sol de ayer, eh, viernes 19 de marzo, la caída de sol, y termina hoy a la caída de sol. Coordinó, centralizó, hizo conjunción con Shabbat, con el Shabbat semanal. Vamos a ver el audio. Perfecto. Perfecto. Ahora vamos a compartir el, el enlace de la transmisión para todos sepan que estoy transmitiendo. Lo hice un poco tarde porque realmente hay muchas cosas que tenemos que poner en queue. Además de que había unas fallas eléctricas, había que poner un sistema que tenemos para que si ocurriese que le pido al Todopoderoso que no ocurra, pueda seguir la transmisión. Entonces todo eso conlleva un tiempo y hace que uno se, uno no pueda concentrarse bien y todo es haciéndolo eh, para que vaya más, para que la transmisión sea mejor. Entonces eso es tedioso. Hay que hacerlo con conciencia, con la mente bien puesta, todos los equipos. Tengo varias alternativas que con el tiempo he podido resolver. Vamos a poner la pantalla completa. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Hoy Shabbat es más importante. Solamente hoy hay un solo día más importante que el Shabbat semanal, que es el día de Yom HaKippurim, o llamado el día del juicio. El día de ponernos a cuenta, que dice en la escritura, cuando se está describiendo en Levítico 23, dice Shabbat Shabbatón, igual a la misma estatura que el Shabbat semanal, porque el Shabbat semanal también es, es de suma importancia porque lo que nos está demostrando en uno de los dimensiones y en algunas de las cuatro niveles de interpretación, es que nos está advirtiendo de que va a haber un reinado donde va a cesar el trabajo del hombre de milenios. 6 días mileniales trabajará el hombre y el séptimo milenio va a ser el reinado de la Abodá, de la Kehuna, o sea, del ministerio del Mashiach, para entonces hacer con ese reinado es que vamos a pasar a una tierra renovada. Al final, en la tierra renovada que son los primeros días de la semana es una renovación, de que se pasó un Shabbat, se hace una haftará para pasar de un día sagrado a un día común. Entonces, con esa haftará estamos diciendo que entró una renovación, o sea, un primer día de la semana, así va a haber un primer día milenial que viene siendo el octavo milenio, una renovación de los cielos y de la tierra, pero tiene que pasar esa ministración de 1000 años, donde los gentiles, porque va a haber gentiles, dice, serán las que son las naciones, también la palabra gentiles significa naciones, goim, serán reinadas, dice, con vara de hierro, no con vara de pastor. ¿Por qué con vara de hierro? Porque ya van a saber que hay una sola emuná, una sola escritura, una sola palabra, ¿eh? Y que la verdad estaba solamente en Yahshua HaMashiach y su palabra. Entonces van a ser probados en el milenio. A ver si es verdad que la moralidad donde ellos llegaron para pasar al milenio eh, es, llega a tal grado de obedecer a Elohim, de obedecer al Mashiach. Entonces vamos a ponerlo aquí también la transmisión en la pantalla que tengo atrás. Los primeros saludos siempre, como siempre, a mi hijo Enrique Hernández en Ohio. Que son las naciones, también la palabra. Perfecto. Mi hijo Enrique Hernández en Ohio. Y mi hija Juan y González y mis nietecitos Emily y Joshua. No sé si están ahí atentos. Hay 3 visores.
hasta ahora. Yaritza Urdaneta desde Venezuela, eh, Álvaro Eger y Olga Díaz desde Bariloche, allá en Argentina. También al AJ Luis Eliezer, el Robert Luis Eliezer, y en la comunidad de Gustavo Cuevas y todo allá en Neuquén, en Argentina. Y hay César Joaquín Peña aquí en República Dominicana, Emanuel Vélez, Lilian Wicovis, Yarison Laneta, ya lo mencioné de Venezuela, eh, Gloria también en Acapulco. ¿Cuántos más? ¿Cuántos más se me van a quedar? No quiero que se me queden uno. Vamos a tener explicaciones siempre antes de comenzar el mensaje de Guayicra 2026. Y es que estamos en un tiempo profético. Miren qué tiempo, después de que comenzó este potencial Shemitah el 7 de octubre del 2023 o en Tisri del 2023, cuando entraron a Israel, hicieron una masacre. No que coincidió, eso era tiempos, los tiempos proféticos, los tiempos del Mashiach. Hay que ponerle atención porque hay acontecimientos que marcan un antes y un después. Entonces, ya tenemos del 2023 al 2026 3 años. O sea, ya en Tisri cumple 3 años, pero estamos en la primera pesa. Y para que cumpla 3 años y medio tiene que ser pesa de 2027. Entonces, ya faltando un año para lo que potencialmente pensábamos que es los primeros 3 años y medio de esos 7 años últimos de esta humanidad o del regreso del Mashiach, estamos en este acontecimiento, librando una guerra donde le he dicho que la profecía es la de Israel fuerte, la profecía que dice que él va a ser piedra pesada para todas las naciones que les rodean. Entonces mucha gente está diciendo no, que el sionismo no está cumpliendo profecía, que ese no son el Israel de la Biblia, que esos no son los judíos de la Biblia, que ahora somos otras cosas. Eso es simbólico. Si es simbólico, porque dice esa profecía de que Israel, que está en Eretz, va a ser como piedra pesada para todas las naciones que le colindan, o sea, para aquellas naciones que están alrededor de ellos, o sea, sus enemigos. Recuérdense que hay 7 frentes que le están haciendo la guerra a este Israel sionista que está cumpliendo exactamente esa profecía. Vámonos a la historia de Sansón. Ellos están en la etapa de Sansón invicto, el Sansón fuerte, porque la historia de Sansón, Sinsón en hebreo, es un lenguaje alegórico de lo que va a acontecer con los Yahudim, y eh, también hay mensajes alegóricos que habla del Mashiach ahí, porque habla del león, cuando él estaba dando eh, el acertijo del león que murió, que él mató y después encontró el esqueleto y dentro del esqueleto había un panal de miel, aludiendo al Mashiach, que es el león de la tribu de Judá, y que dentro de su muerte y resurrección, lo que causó es que emane Torah, que la Torah es como la miel que destila del panal, pero también simboliza al pueblo yahudí. A Judá y Benjamín son los yahudim, los judíos. Muchos se equivocan en las redes, regularmente son cristianos, con decirle Israel solamente a Judá y Benjamín, los yahudim, porque no entienden el enfoque global de lo que habla las escrituras. No, ellos no conocen que las 10 tribus pueden ser uno de ellos, porque donde está prácticamente la mayoría de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, que está esparcida entre las naciones, una gran mayoría está en el mundo cristiano, pero todavía no han llegado a la comprensión de lo que significa la plenitud de los gentiles en Romanos 11:25. Por eso dice Shaul, cuando comienza Romanos 11:25,
mis ajín, no ignoréis este misterio para que no seáis arrogante en tu forma de pensar. Le está diciendo una amonestación, no seáis arrogante en tu forma de pensar. Que el endurecimiento, la ceguera que hay, el endurecimiento en parte que hay en Israel. Claro que Shaul le llama a Israel al judío que está en Eres, pero no está hablando de todo Israel, está hablando de esa parte de judío que tiene que ceguera al Mashiach. Dice que la ceguera que ha habido en parte a Israel es hasta que haya entrado. ¿Qué quiere decir entrado? Hasta que venga la plenitud de los gentiles, que es la palabra en hebreo, Melok Hagoim. ¿Y qué significa en, ya con el mensaje global de la escritura? Hasta que de los gentiles salga que el resultado de Israel, esa es la plenitud de los gentiles. El resultado de esos huesos secos que están en el campo de las naciones y resuciten a su verdadera identidad y sepan, oh, yo soy israelita, yo soy de la 10 tribus, yo tengo que juntarme para que los dos palos se unan y hagan un solo palo, como dice en Ezequiel 37, que hay que leerlo todo para tenerlo global. Entonces, dice después, entonces todo Israel, ahí habla de todo Israel, porque una parte se llama Judá y otra parte se llama las tribus perdidas de la casa de Israel o Efraín. Cuando se junten, entonces todo Israel será salvo y ellos van a poder ver, se le va a quitar la ceguera. Todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá desde Sión el libertador. Pero mucha gente no sabe que estos judíos que lo están satanizando en los medios de comunicación, porque se está creando la propaganda para que haya otro antisemitismo global como lo hubo en el tiempo de Hitler. Otro antisemitismo global con la excusa de que el sionista es de los Hazarín. Claro, hay Hazarín, pero los Hazarín están trabajando para destruir a Israel desde adentro y para destruir a Israel desde los estándares de poder. Los Házaros dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Hasatán. Si usted va a buscar a Hollywood, Hollywood está lleno de judíos, pero que de lo que dicen ser judíos y no lo son. Están en contra del Estado de Israel. Y todos los Hazarín están ahora mismo, si usted lo busca uno por uno, están en contra del Estado de Israel. Y por ello nos están acusando. Por ello nos están acusando. El sionismo, la palabra sionismo, quiere decir que se restaure Sion. Es el deseo y ese es lo que necesita todo ser que se identifica como un buen israelita, como un verdadero israelita, que es el galardón que dice Yeshua. He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. He aquí un verdadero israelita. Eso es el galardón o el piropo que le dice Yeshua a las personas que para él son correctas. He aquí un verdadero israelita que no tiene mentira en su boca, es lo que quiere decir. Que en su boca no hay engaño. Entonces vamos a saludar a las otras personas que se han unido. Porque este tema tengo que repetirlo muchas veces, porque no son no son los judíos no son los judíos de Elohim, que los sionistas no están, los sionistas no son los verdaderos judíos. Claro, eso lo va a determinar quién es el verdadero y quién es el falso. Lo va a determinar Elohim. Elohim es que va a hacer su limpieza, su purificación, porque lo dice Zacarías 14. Nosotros no tenemos que jugar a nadie. Ellos están cumpliendo profecías. Bien, la profecía que viene después de la piedra pesada, que es como piedra pesada para todas las naciones que los rodean, no está hablando de todas las naciones del mundo, está hablando de las naciones que los rodean. O sea, quiere decir que es lo que está pasando ahora. Que va a ser piedra pesada para quién? Para el Líbano, para Siria, para Yemen, para en un dado momento para Egipto, en otro momento fue también para Jordania. O sea, esas naciones que lo rodean, Israel ha sido piedra pesada y también ha sido piedra pesada para Irán. Vamos a decirlo bien, Irán va a ser golpeada como si fuera una herida de muerte. Que al final van a tener que ellos mismos todos juntarse para hacer una gran confederación que va a cumplir lo que posterior viene, Zacarías 14. Pero antes de Zacarías 14, ¿qué tiene que suceder?
Zacarías 12, del 9 en adelante, donde se le abren los ojos al remanente de Judá en Eres y fuera de Eres también. Pero sobre todo en Eres, porque lo que describe Zacarías 14, 12, 9 en adelante es en Eres. Por eso no podemos juzgar y tener falsa propaganda de que son falsos judíos, que no son los judíos de Elohim, porque que son házaros todos, no son házaros todos tampoco. Esos házaros eh, son Judas, no Judas, porque no eran judíos realmente, son espías que ya están haciendo lo malo, ya están hablando mal de Israel, ya están publicando propaganda falsa. Ya los medios de comunicación de todo Estados Unidos y de otros países, los dueños son los házaros, pero están hablando mal de Israel. Si usted se pone a ver los medios de comunicación, todos tienen a unísono la falsa propaganda de que Israel es el culpable de todos los males. Que esta guerra la provocó Israel y que está gobernando Estados Unidos. Cuando Estados Unidos lo que está haciendo es una especie de Ciro, el rey de Estados Unidos, el gobernante de Estados Unidos. Porque usted se va a Ciro y usted va a ver lo mismo. Que Ciro devolvió ¿qué? Devolvió autonomía a todos los pueblos. Lo único que exigió es que le pagaran tributo. Un gravamen. Que le pagaran aranceles, para decirlo en forma más actualizada. Pero le iba a dejar su independencia, su autonomía, su identidad a cada pueblo que liberó. Comenzando con el pueblo de Israel. Comenzando con el pueblo de Israel. Estamos en esos tiempos, pero en vez de ser Irán, el rey de Irán, o el rey de Persia, está invertido. El rey de las naciones, en este momento, está haciéndole un favor, está haciendo algo bueno para Israel. Algo bueno para Israel. Que hayan ahí encubiertos dentro del pueblo, eso no nos compete a nosotros. Porque el trigo y la cizaña está en todos los lados. El que dice, el que esté libre de pecado, ahí sí cabe esto, que tire la primera piedra. Ningún gentil, ni ninguna gente con falta de comprensión, ni ningún cristiano, perdóneme que diga así, hay muchos cristianos que están entrando en ese antisemitismo global, como pasó en el tiempo de Hitler también. Pero hubieron muchos que sí se condolieron y vieron. Esos son los verdaderos hermanos. Porque, ¿qué dice el libro de Jeremías? Que le quitará la envidia de Efraín. Hay una envidia con Efraín, con las tribus perdidas que están regularmente la mayoría en el cristianismo, que no saben su identidad. Hay una envidia de Efraín contra Judá. Y hay una hostigación de Judá contra Efraín. ¿Por qué? Porque siente que le está haciendo daño, que siente la envidia o siente que derrochó la herencia del Abba. Y va a estar esos hermanos en contienda. Recuérdense, todo comenzó con una contienda con hermanos, Caín y Abel, y terminará con una reconciliación entre dos hermanos. Así como lo fue en la parábola del hijo pródigo, que solamente menciona al hijo pródigo, al que despilfarró, al que botó toda la herencia, y no dicen del hermano que se disgustó y que no quería ir a la fiesta y que se sentía mal, se sentía como que el esfuerzo que él hizo no fue considerado, y por eso tuvo que salir el padre a decirle: ven, entra a la fiesta y júntate, reconcíliate con tu hermano. Y al final, ¿qué viene? El profeta Eliyahu a reconciliar los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. ¿Qué quiere decir eso de reconciliar los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres? Esto quiere decir reconciliarse con el pueblo de Israel, con el que está identificado, o sea, con el pueblo de Judá. Aquellos que dicen ser creyentes, que están en el mundo cristiano o en protestante, o cualquier variación que tenga la Biblia como centro, que digan ser creyentes, esa amonestación no solamente es para el judío, también es para aquel hermano que no se ha reconciliado con su otro hermano, porque dice: ellos negaron al Mashiach, ellos lo crucificaron, ellos fueron los culpables del Mashiach. Pero cada vez que dicen que ellos fueron los culpables, no reconocen que con el Mashiach se fueron muchos judíos creyendo en él, antes de que entraran los gentiles. Hay que darle toda rabá a la ceguera de Judá, porque si no hubiera habido ceguera, ninguno que se gentilizó o que sea gentil se salvaría. Gracias dice,
Si su ceguera vino a ser la salvación del mundo, dice Pablo, para aquellos que lo conocen con ese título, Shaul, Pablo, dice, si su ceguera vino a ser la salvación del mundo, ¿qué será su reintegración, su restauración, sino vida entre los muertos? Es que no han leído la palabra. Si su ceguera, la ceguera con el Mashiach, ha venido a ser, ha venido a ser la salvación del mundo. La ceguera de ellos ha venido a ser la salvación del mundo. ¿Qué será su reintegración, su restauración, sino para vida entre los muertos? Así que no digas que los judíos, que usted lo vea tan malo por la propaganda que están haciendo los medios de comunicación, que esos no son los verdaderos judíos, que esos son los falsos. Ahora hay judíos espirituales, que nosotros somos el sustituto y que esto y tal, no sé cuántas versiones hay. Sí, esto están cumpliendo profecía. Y es por eso que dice, orad por la paz de Jerusalén. Siempre hay un remanente en Jerusalén. Y no solamente por el remanente, por todos. Orad por el shalom de Jerusalén. Si se te quita eso de la boca, aquí, no, que no es esa. Miren cómo hay tantos bloqueos. No, que no es esa Jerusalén, es la Jerusalén del cielo. No, porque la Jerusalén de los cielos está en shalom todo el tiempo. Cuando dice orad por el shalom de Jerusalén, está hablando de la terrenal, de la que está ocupada por los sionistas. Y los sionistas, dentro de los sionistas, todos los sionistas, al que usted le dice movimiento político sionista, todo lo que quieren es que Sion sea restablecida. Si usted no cree en eso, entonces usted no es sionista y no es creyente y el Elohim no lo va a mirar la cara. Porque el primer sionista es Elohim Mash y su hijo, que va a establecer su justicia, su reinado en Sion. De Sion saldrá la Torah y la palabra de Yahweh de Jerusalén. Kit misión tetzet Torah udebar Yahweh mi Jerusalén. Kit misión tetzet Torah udebar Yahweh mi Jerusalén. Eso está escrito en hebreo en Isaías 2. Así que si usted no quiere a Sion, si usted no es pro Sion, que es el significado de sionista, usted tiene graves problemas. Claro que dentro de los sionistas, como todos los grupos, hay trigo y cizaña. Apartará los cabritos de las ovejas. Pero mira, cuando él habla sobre eso, no está hablando de su pueblo, está hablando de las naciones. Que él se pondrá frente a las naciones y apartará los cabritos de las ovejas. No de su pueblo, ni del judío, ni de Efraín, de la casa de la tribu del norte. O sea que vamos a entonces a procurar que se haga la voluntad de Elohim, que son estas profecías, y dentro de esa voluntad de Elohim están metidos ahí los sionistas, están metidos ahí el pueblo ortodoxo que está allá en Eretz, está metido ahí hasta los que no tienen, hasta los que no tienen fe, están metidos en esa profecía. ¿Quién va a separar las cosas? ¿Quién va a limpiar todo? En Zacarías 14 dice bien cómo se va a separar todo. ¿Quiénes son los que van a quedar allá? Que van a ser dejados. ¿Quiénes van a ir en cautiverio? Porque hay muchos. Y claro, ¿cuáles son las mujeres que van a ser violadas? O sea, habla de todo eso. Pero vamos a ponerle atención a la profecía porque las profecías son claras. Antes de comenzar esta parashá, este resumen, tenía que dar esa explicación porque hay demasiada desinformación y hay una falsa propaganda que era profética también. Tenía que venir un antisemitismo mundial para los últimos tiempos. Inclusive ese antisemitismo mundial, cuando llegue a su extremo, es que va a traer al Mashiach. Para el que no lo sepa, eso es. El antisemitismo disfrazado de que tienen justicia, de que todos los problemas lo han provocado los judíos, disfrazado de que ellos están gobernando el imperio, de que ellos quieren tomar toda la tierra, de que ellos son genocidas, etcétera, 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 con toda esa propaganda. Cuando se ponga más agresiva, porque es el disfraz del antisemitismo. Es que cuando no había antisemitismo cuando ellos estaban esparcidos, claro, en el holocausto lo hicieron
aún ellos estando esparcidos, pero reunidos en un país. Pero pero si yo hubiera estado esparcido y no hubiera estado en la tierra de Israel, nadie hablaba de los judíos. Es porque inmediatamente se cumple una profecía y se restaura el Estado de Israel, se restaura eh, en el 67 la toma de Jerusalén y se restaura el reclamo de la tierra de Eres y de las promesas de Elohim. Entonces se levanta, porque el enemigo no duerme tampoco. Se levantan los enemigos y el espíritu de Hasatán haciendo el antisemitismo global, la falsa propaganda para la última persecución que traerá al Mashiach. El que no quiera creer eso, que lo último que va a traer el Mashiach es la agresión más grande. ¿Y cuándo va a ser más fuerte el antisemitismo? Cuando muchos de los que pensaban que tenían una identidad de que iglesia, un pueblo apartado, fuera de con un título llamado iglesia, que iglesia viene de Cajal, la congregación de Israel, pero como que iglesia es un pueblo aparte del pueblo de Israel. Eso es la filosofía romana, por eso hay que llamarle filosofía, porque vino de Grecia. El concepto romano occidental es que hay un pueblo separado de Israel que son más santos o más kadosh. Cuando lo más kadosh, el pueblo más kadosh va a estar aquí en la gran tribulación. No se va en ningún rato secreto. El pueblo más kadosh, la unidad, sea, el grupo de personas más kadosh que hay, que dicen que son primicia delante de Elohim. Usted busca Apocalipsis 14, que dice, son primicias, en su boca no se fue hallado mentira, son primogénitos. Dice todo lo bueno de ellos, son los 144,000. Y no se van a ir en un rato secreto. Ellos van a estar aquí en la gran tribulación, lo dice el libro de Apocalipsis. ¿Cómo va a ser que otro pueblo sea más especial ya en los últimos tiempos, que se vayan 7 años en un rato? Y que nosotros pasemos de que 7 años en una gran tribulación. No saben profecía, señores. Tienen que estudiar la Torá, la mente hebrea, el contexto cultural real y genuino de la escritura. La mente hebrea, el contexto hebreo, para que entonces puedan saber que la gran tribulación la vamos a pasar toditos aquí. Y por eso es que se va a ver la gran liberación, porque en la salida del pueblo de Israel, que es una alegoría de lo que va a pasar en los últimos tiempos, estaba el faraón con todos sus ejércitos persiguiendo y acorraló entre el mar rojo y él al pueblo de Israel. No fue que algunos se fueron un rato primero para ser salvados. Todos estaban acorralados. ¿Y la salvación vino de dónde? Del cielo. Y eso es lo que va a pasar. Nadie se va a ir primero ni va a tener tampoco un beneficio de ser arrebatado antes de que Hasatán acorrale a su pueblo. No, todos los que son creyentes que se unieron a Judá o el Israel identificado, los judíos, la 10 tribus, ya cuando está completa, ahí Hasatán es que toma el odio más grande y lo acorrala como el faraón de este mundo entre el mar de Suf, que viene siendo las naciones, y él, para ver ya en la lógica humana, y pensando en lo natural, estábamos muertos. Y eso es uno de los remeds del bautismo o de la tevilá, que pasamos por las aguas en seco, porque salimos de las aguas como un pueblo nuevo, como un ser nuevo. Ese es el símbolo de la tevilá, porque el pueblo de Israel fue el primero que pasó por las aguas y llegó a otro lugar con un nuevo dueño llamado Yahshua HaMashiach, que fue el que liberó el pueblo de Israel, el Ben Elohim. Y quienes cayeron en el lago de fuego, hundidos por el lago de fuego, para que vean la alegoría, el faraón y sus ejércitos. Entonces, tenemos tantas pruebas en la escritura para no pensar una idiotez, perdónenme la expresión, o una filosofía de Roma, o una versión de la Biblia, versión Roma, valga la redundancia, que ya tenemos ya 1700 años con eso. Desde que en el 325 se formó Roma, todo el mundo tiene esa versión.
y vino con el protestantismo, con el trato secreto, la inmortalidad del alma, y etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a creerle a la Torah mejor. Vamos a comenzar. Vamos a veces me entra un fervor porque a veces uno dice, ¿qué cosa? Vamos aquí. Estamos en la transmisión. Vamos a ver quiénes se unieron. Se unió Sara Sefardita, Lázaro Enrique, mi hijo Enrique Hernández, Olga Díaz desde Bariloche en Argentina, mi hijo Enrique Hernández de Ohio, el Tejilín 122 que dice, orad por el Shalom de Jerusalén, mi hija Juani González, Emily y Joshua también están presentes desde Ohio. Vamos entonces a hacer ya, vamos a ver cuánto fue que duramos, porque duramos 31 minutos explicando todo eso. Y comenzamos. Mensaje de Vayikra, que es la Parashá 24. Comenzamos con el libro del medio, porque estamos en los tiempos ya próximos para ir a Pesa. Hoy estamos en Rosh Hashanah, que es el Rosh Hodesh del primer mes, que también lo expliqué en el video de Rosh Hashanah, de por qué hoy es el primer mes, porque en Éxodo 12 se dice, este será para vosotros el principio de los meses. ¿Cuál? Abid, porque él anuncia el fin desde el principio y para que nosotros podamos llegar al fin, que también fue el principio, él puso la mitad de los 7 años como primero de los meses. Esa es la sapiencia de Elohim. Si usted quiere mayor ampliación sobre esto del tiempo, que tiene que estar la cebada que madura, por qué tiene que estar la cebada madura y por qué tiene que estar la creciente lunar, vaya al video de la celebración de Rosh Hashanah, que yo hago la introducción explicando esto. Vayikra, desde Levítico 1 hasta el 6 capítulos. Vayikra significa y llamó. ¿Qué significa Vayikra? Significa en el hebreo pictográfico, se establece la acción principal que su finalidad es la cabeza. Viene de la raíz Kara, que significa clamar, pregonar, profetizar. Recuérdense que la palabra invocar es ekra. Ekra o llamar, viene de esa misma palabra, que la palabra Kara, de la raíz Kara. Kara significa la finalidad principal de la cabeza, el tiempo principal con la autoridad y el objetivo principal del rey. La palabra hebrea que ha sido traducida como ofrenda, aquí dice que le traigan una ofrenda, que le haga, recuérdense que en la parashá Teruma también significa ofrenda, pero también ofrenda tiene que ver con sacrificio. La palabra ofrenda también se le llama a un sacrificio que se haga, y ese sacrificio se llama corbán en hebreo, corbán. ¿Y qué significa corbán? En el hebreo pictográfico, el principal tiempo, o como era, puede ser con mano abierta, el principal tiempo de la descendencia del hogar, que puede ser también el principal cohen de la descendencia del hogar, corbán. Mira, aquí está mejor, es con la mano abierta. La mano abierta, en vez de esta letra que está aquí, es que siempre tuvimos un error técnico con eso cuando tuvimos, porque incluyo que todos que en el ministerio somos uno, pero yo tuve el error de poner kuf en vez de kof, que es la mano abierta, que significa cohen, el cohen principal de la descendiente de la casa. Ahora entendemos por qué él es el principal corbán o la principal ofrenda. A él aluden todas las ofrendas. La principal finalidad de la descendencia del hogar, que también con Kuf
puede tener un mensaje correcto, pero el principal Cohen de la descendencia del hogar. Esa es la ofrenda central. A él aluden todas las ofrendas de sacrificio. Él es el sacrificio perfecto. Cara significa acercarse, presentarse, estar cerca. Karaf. En hebreo pictográfico, karaf, que también es con la kof, significa estar el primer tiempo de la familia. Ahora vamos a decirlo con la kof, con la mano abierta. El primer Cohen de la familia, el principal Cohen del hogar. ¿eh? El objetivo de los sacrificios es poder acercarse a Yahweh. Ahí está. Y presentarse delante de él. No hay manera de poder acercarse a Yahweh sin sacrificio. Oigan esto, era así, sin sacrificio, porque él tuvo que sacrificarse por todo, para la reconciliación de Elohim y los hombres. Esa es una de las principales finalidades de su sacrificio, además de espiar y hacer que el hombre esté apto para poder después llegar a la presencia de su Padre, porque solamente Él es que ha podido llegar a la presencia de su Padre. Él es el único que está puede estar delante de la presencia de su Padre, como lo dices Juan 14, que dice, al Abba nadie lo ha visto jamás. El unigénito, o el Yahid, el unigénito hijo, que, que está en la presencia del Abba, este lo ha dado a conocer. Entonces, cuando vemos al hijo, estamos viendo al Abba, como él le dijo a Felipe, sino, ¿qué cosas dice Felipe? Muéstranos al Abba. ¿Por qué dice muéstranos al Abba? El que mira a mí, el que cree en mí, mira al Abba, o sea, cree en el Abba. ¿Por qué? Porque el Abba fue el representante, o vamos a decir el embajador, o el enviado, porque uno es Yahweh el que envía y Yahweh el enviado. Él tiene el mismo nombre de su padre. Él mismo dijo, yo vine en el nombre de mi padre y no me recibís. Si alguien viniera en su propio nombre, a este recibirán. Entonces, para poder reconciliarnos con el Abba, había que presentar delante de él una ofrenda perfecta, y ese mismo es ofrenda. Por eso son los tres regalos de los Reyes Magos. Que dicen de los Reyes Magos, no, son los tres sabios del Oriente, o los sabios del Oriente, pero tenían tres ofrendas: incienso, oro y mirra, que representa su muerte y su resurrección, que es el corbán, la ofrenda, el sacrificio, eh, el, eh, el incienso, su ministerio sacerdotal como Cohen, y el oro representa su reinado. Él tiene tres posiciones: es corbán, es Cohen y es rey. Cohen y rey porque él pertenece a la verdadera, al verdadero sacerdocio del orden del Melech Tzedek, que viene siendo la quejuná del Melech Tzedek. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Esto tiene que ver con todo aquel que quiere llegarse al ministro, que es el representante del ministerio del Mashiach, para ser ministrado. Y un corbán o un sacrificio es una ofrenda. Entonces nadie se presentará a mí con las manos vacías. Tiene muchas implicaciones. Hay muchas personas que se presentan delante de Yahweh, bendito sea, de Yahweh, por medio de sus ministros o de sus representantes o de un coe, un pastor, con las manos vacías. Algo hay que ofrecer. Y eso lo dice la Torah. Algo hay que ofrecer. Y no es solamente monetario. Porque también el corazón es algo que se tiene que ofrecer. Pero aquí es en el sistema Peshat, en la interpretación Peshat literal, quiere decir que hay que entregar algo. Y todo el pueblo de Israel, habían pobres y ricos, no estaban exonerados de la ofrenda cuando iban a presentarse a los ministros. O sea que usted tiene que poner todo, póngase a meditar sobre este texto de Deuteronomio 16:16, de Barín 16:16. Nadie se presentará a mí con las manos vacías.
La ofrenda de ascensión es voluntaria y puede ser ofrecida por cualquier hombre o mujer israelita. En plural, a los sacrificios se le dice korbanot. Tanto las ofrendas de ascensión como las oblaciones son llamados korbanot. O sea, a veces ofrenda no de una muerte de un ser vivo, también de algo material. Plural korban sirve para acercarse a Yahweh. La palabra hebrea que ha sido traducida como holocausto es, o ofrenda de ascensión es la palabra olá. Y aquí vienen los sacrificios que tenemos que aprender todo el tema de los diferentes sacrificios. Olá significa mira la revelación del pastor. En hebreo pictográfico, Ain Lamed Hei. Viene la palabra Alá, que no es Alá el de lo de nuestros primos o de los árabes. Es Alá de una palabra hebrea que no existía, ¿eh? La invocación a Alá que nosotros hemos escuchado de los árabes, porque esto fue hace 1500 años, 3500 años atrás. O sea, hay que ponerse a pensar. Mohammed, Mohammed o Mahoma vino en el 600 y pico, después del Mashiach. O sea, vamos a poner cabeza. ¿Cuál era la fe de los árabes? Diversas. Habían diferentes fe diversas. Y habían muchos judíos árabes. O sea, gente que estaba, cuando estaba el tiempo del Mashiach, y eso lo dice Hechos 2, judíos cretenses, judíos que... ¿Qué quiere decir judío? Que algunos se convirtieron al judaísmo de esa época. O sea, se llevaron la misma, que era la Emuná Shelema en ese momento. La Emuná Shelema es el judaísmo del Mashiach. El Mashiach nunca dejó de ser judío, ni nunca dejó de practicar el judaísmo, que era la Emuná Shelema. La Emuná Shelema. ¿Qué quiere decir Emuná Shelema? La fe genuina. La fe del Mashiach. Como dice el libro de Apocalipsis. La emuná del Mashiach. La emuná del Mashiach es ser un buen israelita, y que en su boca no haya engaño. ¿Cuál fue lo que él dijo? Ejemplos os he dado. ¿Cuál ejemplo os él dio? Que él iba a la sinagoga a los Shabbat como era su costumbre, dice el libro de Lucas. Que él nunca transgredió la Torá. Porque si hubiera sido transgresor de la Torá, entonces los dos testigos falsos que le pusieron, los falsos testigos eran verdaderos. Entonces hay un desencaje que muchas personas dicen que siguen el Mashiach, que están llevando el ejemplo del Mashiach, pero sin guardar ciertos mandamientos, porque ellos dicen que estamos en el nuevo. O sea, la filosofía romana está permeando. No entiende que el Mashiach fue un verdadero judío, que en su boca no había engaño, que practicó el judaísmo, pero correctamente, no con halajot, ni takanot, ni con como le pueden entender las personas, legalismos judíos. Los legalismos judíos son mandamientos que no están en la Torá, pero que fueron creados para que no llegaran a transgredir los mandamientos de la Torá. Se llaman los cercos, takanot y maasim. Si usted guarda la Torá sin esos cercos, usted es un verdadero judío. Porque judío significa, ¿qué significa Yahudí? Yahudí, proclamador de Yahweh, bendito sea. Proclamar, el verdadero judío, el que proclama a Yahweh y el que guarda firmemente la Torá. Que ahora muchos estén faltando y estén llevados de la halajot. Hay halajot que si usted se pone a hacer lo mismo que dice Shaul, leerlo todo y retener lo bueno. Hay halajot que son buenas de practicar. Pero hay otras halajot que te impiden guardar el mandamiento de la Torá. Halajot, estamos hablando de los mandamientos rabínicos, que no todos son de la Torá. Está en el Shulchan Aruch, que es como la forma
la halajá, quiere decir la forma de cómo andar o cómo practicar la emuná de un judío de la actualidad. Si antes había halajot, imagínense ahora en el judaísmo contemporáneo. Y por eso no lo vamos a juzgar. Cuando una gente madura en la emuná, lo primero que tiene que madurar es que no debe de juzgar a sus hermanos. Porque así como un hermano desechó la Torah, nosotros o sea, todos los que desechamos la Torah, que vivimos en otro sistema religioso, aún siendo del linaje de Judá, o los que viven como la tribu perdida de la casa de Israel, entonces son los primeros que tienen que ser juzgados. Vamos a juzgar a nosotros, a los judíos, porque también tienen problemas en cuanto a la emuná. Ahora, la verdadera emuná de un judaísmo limpio, ¿cuál la dio? El principal de los judíos, el león de la tribu de Judá. Él hizo un ejemplo para que todo el mundo gentil que quiera ser prosélito y que quiera escuchar a Moshe cada Shabbat en cada sinagoga, como dice Hechos 15, perdón, porque muchos malinterpretan lo que dice Hechos 15. En Hechos 15 se atienden de 4 cosas y esas 4 cosas están en la Torah también. Para una persona que es un potencial o una persona que es un aspirante a la fe hebrea, tiene que abstenerse de esas 4 cosas y sobre todo ir cada Shabbat, dice Hechos 15, porque cada Shabbat es predicado a Moshe en cada sinagoga. Quiere decir que va a tener que guardar el Shabbat por implicación. Esa es la verdadera. No, a veces no lo leen Hechos 15 completo porque no le interesa solamente los 4 mandamientos, pero también están fallando en eso. Si usted se va al mundo cristiano, perdone que ponga ese ejemplo, y a la diferente vertiente del cristianismo, ellos comen ahogado, ellos no están llevando ese mandamiento. Algunos están en la idolatría sin saberlo porque creen que eso es sagrado o porque la iglesia les dijo que es sagrado. Algunos están en fornicación y algunos están en qué? En comer sangre. Como por ejemplo, comen morcilla. Se contaminan. Y ahí se le está dando cuatro primeros mandamientos de pureza para aspirar a saber si va a guardar o no la Torah. Para poder hacerle la circuncisión, usted tiene que confirmar que la Torah para usted es verdadera y que usted la eligió. Pero tiene que ir a cada Shabbat a oír a Moshe en cada sinagoga y a tenerse de esas 4 cosas. Esos son los que aspiran. Por eso dice, no inquietéis a estos gentiles y no le pongamos carga que nosotros ni nuestros padres pudimos soportar. Y lo interpreta como la Torah. Cuando dicen carga que nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar, está hablando de la legalidad, del legalismo judíos, de la halajot, no de la Torah. Por eso dice Mashiach, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque en Juan 5, 46 al 47 él dice que si no creyeren a Moshe, no creerían en mí, porque Moshe habló de mí. Pero si no creen sus escritos, ¿quién? Los escritos de Moshe, la Torah, ¿cómo creeréis mis palabras? O sea, que lo que estaba haciendo el Mashiach era que la Torah sea magnificada y sea interpretada verdaderamente y no con las halajot. Por eso dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. A lo que se le llamaba yugo, o ol, era a la carga de mandamientos de los rabinos. Y si había mandamientos que no estaban en la Torah, pero supuestamente era para proteger la Torah, entre comillas digo así, porque hay muchos que sí la protegen. Entonces esos mandamientos, esa carga, ese ol, ese yugo era muy fuerte, muy pesado, que ni nosotros ni nuestros padres podemos soportar. Pero cuando se habla que mi yugo es ligero, mi yugo es fácil y ligera mi carga, está hablando de la verdadera comprensión de la Torah, de la verdadera aplicación que el Mashiach dio, que no fue ningún transgresor. Porque si no, los 2 testigos falsos hubieran sido verdaderos. Vuelvo y lo repito. Vamos entonces a Alá, que no es el Alá de los árabes, es Ain, Lamet, Hei,
significa mira al pastor revelar, mira la revelación del pastor. La palabra, un derivado de Alá es Olé. Olé es el que va a hacer la ofrenda o el que va a ascender a Elohim. Y Aliyah es la acción de emigrar a Israel o de ir a leer la Torah. Vamos a verlo aquí. Un olé es uno que hace Aliyah. O sea, usted ve que la palabra que se dice en España, ole, es eso. Vino de esos vestigios hebreos que de los sefardí que estaban en España. Uno que hace Aliyah es uno que sube para leer la Torah en la sinagoga o uno que inmigra a Israel. O sea, el sionista emigró a Israel. Ambos son olé, en plural olim. El sacrificio llamado olá es un sacrificio que sube hacia los shamaim y también eleva al que lo sacrifica. Por tanto, tiene que ser hecho con fuego. El sacrificio del olá, que es el sacrificio que es el que se le llama el holocausto, inclusive esa misma palabra se le puso en español, holocausto, al genocidio de Hitler. Y vamos a decir algo, a decir, la palabra genocidio viene de una palabra griega y solamente comenzó a decirse cuando se hubo la gran matanza de judíos entre 1938 y 1946. Y usted se sorprenderá, ¿cómo va a ser que genocidio salió de ahí? Sí, claro. Un señor, que no recuerdo su nombre, hizo esas dos combinaciones de palabras griegas. Geno es de raza. Geno significa raza en griego. Y sirio significa asesinar raza. Es el único genocidio que ha habido es con el pueblo de Israel, porque se ha matado por ser de esa raza. Recuérdense de el pensamiento y la ideología de el Tercer Reich, que era por la raza, porque lo decía como que era una raza inferior. Entonces, genocidio, asesinato de raza, solamente se ha cumplido con Israel. Cuando usted oiga la palabra genocidio en Gaza, genocidio en que no son genocidios, son tragedias. Genocidio solamente sucedió con Israel, que fueron muchos millones. Los otros son tragedia, podemos decir homicidios, mayor homicidio o múltiples homicidios. Vamos a ponerlo así, que homicidio viene también de hombre, asesinato a hombre, ya no porque sea por una raza. Yo no he visto ningún judío o ningún otro que haya matado a una raza, que quiere terminar una raza completa. ¿Quién fue el único que quería terminar una raza completa? Hitler. Por eso se llamó la palabra genocidio en ese momento. Así que vamos a tener bien los léxicos, la raíz, la etimología de toda la palabra correcta para que la gente entienda cuando dicen genocidio o cualquier otra cosa. Por lo tanto, tiene que ser hecho con fuego. El sacrificio de la ascensión es para los ricos y el sacrificio de la minja, que ya tiene que ver con las dos palomitas y con la oblación, es para los pobres. Ahí habla todo eso. En este mismo habla de todo lo que pasa con el sacrificio. Vamos a ver cómo va la transmisión, porque ya yo creo que tenemos casi una hora exactamente. Vamos a hablar de otro tema, porque usted va a ver el enlace de la paracha completa, y cuando usted ve el enlace de la paracha completa, usted va entonces a buscarla y va a ver todo lo que tiene que ver y lo que explico para que usted también se le revele cosas nuevas a partir de esas explicaciones en la paracha completa de los sacrificios. Dice aquí mira todo lo que tiene que ver con los sacrificios. Tiene mensajes remés, alegóricos, tiene mensajes, y muchas personas no saben por qué era ese orden. No se le ha revelado, dice, y los hijos los hijos de Aarón, los Coanim, pondrán en orden los pedazos cuando se hacía los cortes de ese sacrificio, juntamente con la cabeza, el cebo, sobre la leña que habrá sobre el fuego que esté
está encima del altar. Lo primero que se ofrece del animal, aparte de la sangre, es la cabeza. Primero la sangre, que tiene que ser derramada, tiene que ser recolectada en un tazón, dependiendo de que para qué sea, pero va a ser derramada, sea sacada del cuerpo del animal. Y después la cabeza. La cabeza es lo primero. La primera letra del alefato hebreo es Aleph, que significa cabeza de toro, uno o lo primero. O sea, viene de la misma, la Aleph. Mira qué cosa más curiosa. No es curioso, es algo que tiene que ver con la profecía, con lo en del Ruach. La Aleph es una cabeza de toro que quiere decir dar lo primero. La cabeza o el principal, el rey. O sea, el rey que se va a dar por nosotros. En esa sola letra nos dice que lo primero que se va a dar es la cabeza. ¿Y quién fue que se dio por nosotros? La cabeza de nosotros. ¿Quién es? Mashiach. Así que lo primero que así que lo primero que se da es la cabeza. Por eso es que nuestra cabeza se ofreció como sacrificio primero que todos, como dice en 1 Corintios 15, 23, pero cada uno en su propio orden. El Mashiach primero. Me gusta citar este texto porque en este texto usted tiene que saber leer lectura comprensiva, saber el orden. Primero el Mashiach, o sea, todos los sacrificios, ahí están los beneficios y los sacrificios. Primero el Mashiach, quiere decir que de todas las, que primero vamos a comenzar con los sacrificios porque los sacrificios vienen a traernos los beneficios. Entonces el primero que se sacrificó para que entonces tengamos beneficio es el Mashiach. Y nosotros tenemos que también dar un sacrificio. ¿Beberéis la copa que yo de beber? Preguntó él. Y él dijo, ciertamente beberéis la copa que yo de beber. Entonces quiere decir que vamos a beber la copa que él bebió. Tenemos que hacer un sacrificio. Tenemos que... Nada bueno viene sin sacrificio. Entonces el primero que se sacrificó y dio su cuerpo fue él. Luego las primicias. ¿Quiénes van a hacer otro sacrificio para que sean llamados primicias? En ese orden, las primicias son los 144,000. Recuérdense Apocalipsis 14. También hay una primicia de pueblo, que es el pueblo de Israel, que es la primicia de todas las naciones. Como pueblo es una cosa y como entidades o 12,000 de cada tribu son los 144,000. Después, todo lo que pertenecen al Mashiach, quiere decir todo el creyente en Mashiach, en el momento de su venida. En el momento de su venida, lean esto de 1 Corintios 15, 23, siempre. Póngale rumén, quiere decir meditar. Drash, la cabeza del toro alegoriza la mente del hombre, que es lo que primero hay que entregar a Yahweh para ser quemada. ¿Quemado en qué? Purificado. Ese quemado, él purifica. A una gente mala, a los malos, el fuego desintegra a los malos. Estamos hablando de la alegoría del fuego de Elohim. El Esh Shel Mashiach, el fuego del Mashiach, purifica a los que son Kadosh, y consume a los que no son Kadosh. ¿Entendió? En Romanos 12, 1 al 2 dice, por consiguiente, hermanos Ahim, os ruego por las misericordias, los Rahamim de Elohim, que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y codes, aceptable a Elohim, que es vuestro culto racional. O sea, lo que es racional, lo que es de razonamiento, es que hagamos algo físico. Que presentemos nuestro Beit HaMikdash del Ruach HaKodesh, que es el cuerpo. O sea que tenemos que literalmente presentar cuerpos saludables. Hacer el esfuerzo de ser saludable, aparte de presentar, si no llega a ser saludable, con todo el ajaba, lo que usted tiene ahora mismo. Porque hay personas que se le ha salido de las manos el no ser saludable. Porque fue engañado,
Bueno, ajeno a su voluntad. Pero el que tiene su voluntad para poder ser saludable, sea saludable. Y, y ese mismo cuerpo usted lo ofrece como sacrificio vivo y codes, que es vuestro culto racional, o sea, la cabeza, es decir, el raciocinio. No os adaptéis a este Olanja 6, a este Olanja 6, perdón. No os adaptéis, no conformen, no te conformes a este mundo, dice la traducción. No os adaptéis, o sea, no te quedes en tu estado de confort con el sistema que te está dando este edad presente, por favor. No te acomode a esta edad presente, es lo que está diciendo. Sino transformados mediante la renovación de vuestra mente en la cabeza, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Elohim, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Alegoría. La cabeza también es una analogía de Efraín, y los que tiene el símbolo de Efraín es la cabeza de toro también. Y los primogénitos de Israel de los últimos tiempos, que son los primeros que tienen que ser entregados a consagración. Israel también es, eh, Efraín viene siendo también viene siendo el primogénito, porque lo dice también Jeremías 30-31 o 31-30. Bueno, está en Jeremías, que dice, porque Israel es mi primogénito, así dice. Y cuando habla de ese Israel, está hablando de la casa que fue esparcida. Por eso le puso también en la historia de Jacob la mano derecha a Efraín y la otra a Manashe. Ahí se está dando ya se está dando un remés. El cebo sobre la leña. El cebo es un tipo de grasa que protege las entrañas. ¿Eh? ¿Qué quiere decir ese tipo de grasa? La grasa visceral. Grasa visceral. Los órganos, ¿no?, se llenan de grasa, y un porcentaje muy alto, un porcentaje mediano, puede causar problemas metabólicos, y puede causar también problemas, enfermedades y problemas que te puede llevar a la muerte. Pero eso en el hombre. En los animales tenían grasa visceral que está por detrás de los órganos o están pegadas a los órganos. Y esa es, el sebo es el tipo de grasa que protege las entrañas. Hay una grasa que es subcutánea, que es como la piel, es otra cosa. Está por debajo de la piel. Regularmente la tienen con todo y piel, o lo que le llaman chicharrón en algunos tipos de animales que no se pueden comer, según Levítico 11. Hay tres tipos de grasa en el cuerpo. La energía acumulada en forma de grasa principal debajo de la piel, es el que le estaba yo explicando ahora. La grasa colorada, que produce calor en el cuerpo, eso se llama la grasa marrón. Es una grasa que es necesaria porque protege el cuerpo de que una gente no tenga hipotermia, del, de la temperatura del cuerpo. Y el sebo, porque él dice el sebo, aquí le decimos sebo a la grasa que está pegada a la carne, pero realmente sebo esa es la explicación. El sebo es el que cubre las entrañas, o sea, la grasa visceral, con fin de protegerlos de golpes y vibraciones dañinas. O sea, hasta cierto punto, para el animal, esa grasa es correcta. El sebo protege las entrañas. Las entrañas él, es el que ofrece, es la que se ofrece en el altar. Se coloca encima de la cabeza del toro para cubrir el corte. O sea, esa grasa que está pegada a los órganos, la visceral, esa se corta y se le pone encima de la cabeza. Las entrañas y las patas son lavadas en agua y luego son quemadas en el fuego del altar. Entonces, el sacrificio es agradable para Yahweh. O sea, cuando se hace toda esta especificación. Y esto está explicado ampliamente en la parashá. Mira, que la vamos a poner en la caja de descripción. Vamos a finalizar porque ya pasó de 1 hora y estos resúmenes son de 1 hora.
Así que vamos a ampliar aquí. Y cada vez que decimos, o que leemos, o que explicamos una palabra, una parashá, que significa una porción. Parashá significa porción. Parashot significa porciones. Cada vez que decimos una porción de la Torah, se dice Hazat Hazat, Beni Hazet, Josué 8, Josué 1:8. Hazat Hazat, Beni Hazet. Esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido. No se apartará la Torah de tu boca para que todo lo que hagas prospere en ello. Yahshua HaMashiach, hay. Yevarejeja, Yahweh Beishmereja, Yael Yahweh Panabeleja, Bijuneja, Isa Yahweh Panabeleja, Vayashen Leja, Shalom. Beshem Yahshua HaMashiach al Shalom. Amén. Yahshua HaMashiach, hay. Y terminamos con este mensaje. Am Israel, hay. Mi pueblo Israel vive. Orad por el Shalom de Jerusalén. Orad por el de Jerusalén. Y donde dice Crónica, que dice que él, esa tierra, él la mira de día y de noche y que no se aparta de ella. Entonces nosotros tenemos que estar del lado bueno de la historia para que el que hizo la historia buena y el que la hace la historia perfecta y consagrada, venga y nos busque, venga y nos acepte. No podemos estar del lado del mal de la historia. Todo aquello que están configurando con el espíritu del antisemitismo que es generado por Hasatán, está del lado incorrecto de la historia. Regularmente todos los que están a favor de que Israel sea destruido no tienen ninguna parte con la Torah. Todo aquello que están en contra de Mashiach, del judaísmo actual, no importa que haya buenos y malos como en todos los lugares, trigo y cizaña, están del lado incorrecto de la historia. Regularmente también son pro enemigos de Israel. Recuérdense que Sansón tiene varias alegorías con el Mashiach y con Israel, especialmente con el judaísmo que está ahora. Va a haber un Sansón victorioso, que es el que tenemos ahora, es un Sansón victorioso que sí le hace daño a los enemigos, pero va a haber un Sansón engañado por una mujer que es palestina o filistea, que es la misma palabra, pero la gente no se pone a investigar. Y al ser engañado, le cortan su consagración, que no la llevaba tampoco ni la obedecía, pero se la cortan. Y Elohim lo lleva a qué? Lo lleva a qué? A cautiverio en Gaza. ¿A dónde fue que fue llevado a cautiverio? En Gaza. Fue entregado a sus enemigos. Pero ¿qué sucede después? Cuando Israel clama y dice Rahem, y le dice Slijá, perdóname por lo que te he hecho, ese Sansón vuelve a recobrar su consagración y destruye todos sus enemigos en un solo momento y en un solo día. ¿Y qué alegoría está diciendo esto? Que el verdadero Sansón consagrado va a llegar de las nubes de los cielos y va a guerrear con aquellas naciones que él mismo juntó contra Israel, que es Zacarías 14. Así que vamos a tener pendiente la escritura para no cometer errores vocales, porque la Lashon Hara está a flor de piel en esta generación con el mal informe y la falsa propaganda que se están dando en los medios de comunicación. Están haciendo Lashon Hara y están también maldiciendo al pueblo que nunca será maldito, sino será bendecido. Al pueblo que fue bendito no será maldito jamás. Así que bendito lo que te bendigan y maldito lo que te maldigan. Shabbat Shalom Lekulam. Rosh Hashanah. Hoy es día de Rosh Hashanah. Se dice entonces Shana Rabá. Shana Rabá Umetuka.
Umetuka, lekulam. Veo que todavía estaba aquí Álvaro Eger, mi hijo Enrique Hernández, Johanán 10:11, que dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor pone su vida por sus ovejas. Correcto. Y también dice, Shaul, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿Qué ventaja tiene pues la circuncisión? Mucho en gran manera, porque a ellos se le ha, ¿cómo? ¿Qué se le quitó esa consagración? ¿Qué dice Shaul? Porque a ellos se le ha sido dada la palabra de Elohim. No fue al mundo occidental. A ellos se le ha sido encomendada la palabra, dice Shaul. ¿A quiénes fueron encomendadas? A los judíos que están ciegos, que ustedes dicen que clavaron el Mashiach, a los que están propagando que son falsos judíos, que son sionistas y que son malos. ¿eh? A ese judaísmo que es religioso, ortodoxo, a ellos se les ha sido confiada la palabra de Elohim. Y también, usted ve Romanos 9, lea lo que dice, tengo gran tristeza y dolor en mi corazón, dice Shaul, que deseara yo ser anatema, o sea, maldito, apartado del Rúa, de Elohim, por amor a mis ajim, a mis hermanos, los judíos. Él dice Israel, porque es el Israel identificable. Los judíos, y el cuáles son los pactos, la promesa, los pactos, la promesa, dice, el culto, de donde vienen los padres, de donde vino el Mashiach, quien es Elohim, ¿eh? Sobre todas las cosas. Así que lean todo eso. Shabbat Shalom.